Hola muchachos, esto es un video tutorial de cómo hacer tablas de frecuencias y parte de estadística descriptiva con Excel. Para esto, pues sabemos que Excel es un arreglo de filas, que son las que están hacia lo ancho por columnas, que son cada uno de estos, y la intersección de ellos se llaman celdas. Por ejemplo, en esta donde estoy parada sería la celda B3 y aquí aparece justamente el nombre de la celda. Tenemos este ejercicio en el que nos pide primero para estas diferentes datos sacar ganancias totales, media y mediana. Entonces vamos a hacerlo con Excel. La ventaja de trabajar por Excel es que ambos son paquetes de Microsoft y pues generan compatibilidad, por lo tanto pegarlo es muy fácil. Si yo quiero cambiar el ancho de una columna, solo me ubico en la parte superior de esta. Si vemos el cursor, cambia y lo sujeto y me desplazo tan ancho como yo quiero. Vamos a dejarlo por acá. Otra manera fácil de hacerlo es, si damos doble clic sobre ella, automáticamente toma el ancho de la celda más alta. Listo. Igualmente hacemos con el otro. Copiamos y pegamos. Ok, ahora, ¿qué nos pedían? Nos pedían ganancias totales, media o promedio, mediana y desviación. Ok, Excel trae incorporados algunas fórmulas ya básicas, por ejemplo, esta de acá que es la autosuma. Autosuma me permite realizar la suma de unas celdas justo donde esté parada. Entonces, si le damos clic sobre esta, si ven, aquí automáticamente me está diciendo de dónde va a sumar. Me está diciendo que va a sumar desde la fila, desde la celda B12 hasta la celda B16. En realidad nosotros necesitamos solo que sume hasta la B14. Por lo tanto, lo cambiamos, simplemente damos clic sobre ello, lo cambiamos y automáticamente realiza la suma. Para el promedio, pues podemos hacer la suma y dividirlos, o ya Excel trae algunas funciones básicas como el promedio. Seleccionamos un conjunto de datos y Excel me permite establecer el promedio. Igualmente con la mediana, que si se dan cuenta apenas empezamos a digitar me aparece el menú de funciones con todas las funciones, y si ubico el mouse sobre alguna de ellas, pues aparece una descripción de lo que hace la función. Devuelve la mediana o el valor central de un conjunto de números. Esta es justamente la que vamos a hacer. Y después me aparece cómo debo seleccionar la número 1, número 2. Entonces no vamos a incluir número por número, sino que le pedimos de un conjunto de datos nos lo ingrese. Y lo mismo pasa con la desviación. Desviación hay varios tipos. Como tenemos una muestra, debemos calcular una desviación muestral, que es esta, desviación de una muestra. Damos clic sobre ella y seleccionamos nuestro conjunto de datos. Listo. ¿Qué hago para la siguiente tabla? Simplemente copio y pego, pero no es automático. ¿Por qué? Porque el tamaño de la base de datos es diferente. Si se dan cuenta, en diferencia entre este y este, aquí nos está apareciendo la suma y desde qué celda va, mientras que en este nos dice que la referencia está perdida. ¿Por qué? Porque pues cambiamos de lugar. Simplemente seleccionamos mi nuevo conjunto de datos, enter y estuvo. Ahora la forma fácil de hacerlo es copiamos mi conjunto de datos y lo cambio en todos los demás indicadores. Y listo, habremos completado para una base de datos no agrupados, y no lo agrupamos porque el ejercicio solo me está pidiendo los datos, son muy pequeños y no hay necesidad de agrupar, media, mediana y desviación. Para mi segundo punto, ¿qué nos está pidiendo? Para el segundo punto nos da una lista de datos que me dice que son los tiempos de uso de computadora de 30 personas y me pide que haga una tabla de frecuencias, me pide unos histogramas y otras medidas. Vamos a hacer estos dos primeros, que lo podemos hacer inmediatamente con Excel. Entonces copiamos los datos. Listo. Hay algo importante cuando yo trabajo en Excel, es saber el computador cómo tiene configurados los decimales. Una forma fácil es, digo, igual
1 sobre 2 y automáticamente me está diciendo que los decimales los está tomando ¿con quién? Con coma. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores no los está tomando como un valor numérico, sino como texto. Para cambiarlos, pues tenemos que cambiar el punto por coma cada uno. No lo vamos a hacer uno por uno, para eso está el computador. Le decimos que busque el punto y lo cambie por una coma. Y le decimos reemplazar a todos. Automáticamente realiza el cambio y ya todos estos valores se toman como valor numérico. Normalmente los valores numéricos Excel por defecto los pone con una alineación hacia la izquierda, mientras que los valores textos hacia la derecha para que identifiquemos. Listo. Supongamos que para el ejercicio que tenemos nos dan amplitud, intervalos, límite inferior. Supongamos que no tuviéramos nada de esto, vamos a hacerlo completo. Entonces vamos a calcular el máximo, vamos a calcular el mínimo, vamos a calcular el rango, vamos a calcular la amplitud, vamos a calcular número de intervalos, rango ampliado, diferencia y límite inferior del primer intervalo y límite superior del último intervalo. Listo. Para calcular el máximo lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, llamamos una función de Excel que se llama max, que nos calcula el máximo de un valor, y nuestra base de datos. ¿Listo? Para el mínimo es exactamente lo mismo, solo que es con la función min. Para el rango, pues ya sabemos que es el máximo menos el mínimo. Para el número de intervalos sabemos que es la fórmula 1 más 3.3. Recordemos que los decimales acá son con coma. Por logaritmo, él me dice en qué base. Recuerden que el de la fórmula es en base 10 de nuestro número, que son 30 datos. Cerramos y nos dice que es 8. A nosotros nos están pidiendo 6 intervalos. Está adecuado. Rango ampliado. Sabemos que la amplitud tiene que ser mayor ¿a quién? Al rango sobre la cantidad de intervalos. Acá nos están diciendo 2, el ejercicio nos pide que 3. Por lo tanto, nuestro rango ampliado es la multiplicación de la amplitud por el número de intervalos. Y pues la diferencia va a ser mi rango ampliado menos, usamos el signo menos, y rango normal. Y mi límite inferior va a ser el mínimo menos la diferencia dividido 2. Recuerden que esto es una aproximación y nos queda justamente el que nos pedían. Y el siguiente pues va a ser justamente mi máximo más la diferencia dividida 2. Listo, miremos si todo cuadra. Entonces, ahora ¿cómo hacemos? Intervalos. Ya sé que mi primer intervalo justamente va a ser 1,95 y le voy a sumar una amplitud de ¿cuánto? De 3. Entonces a esta fórmula le voy a decir a la celda anterior súmele 3. ¿Cómo copio los datos en Excel? Y ya sabemos que esta primera celda que está acá, o el límite inferior del segundo intervalo, va a ser justamente el superior del primero. Entonces simplemente llamo a esa celda. Para no hacer lo mismo celda a celda, pues puedo copiar. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, como acá ya le estoy diciendo que llame a una celda específica, copio, selecciono y pego, y automáticamente él me copia la fórmula que yo mantuve. Otra manera de hacerlo es me ubico en ella. La celda seleccionada, se dan cuenta que está con un color diferente y tiene un cuadrito en la parte inferior que cuando ubicamos el cursor sobre él cambia. Simplemente lo arrastramos y listo. Entonces recordemos que nuestro límite inferior superior serían estos nos sobró, y acá tenemos nuestros 6 intervalos. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Pues recordemos que la marca de clase es la suma de los dos intervalos, ponemos paréntesis, muy igual como manejamos con la calculadora, dividido entre 2 y copiamos la fórmula. ¿Listo? Ahora nuestro F sub I. Las frecuencias. Excel me puede hacer la cuenta para que no me toque hacer la mano y lo puedo usar de diferentes maneras. Vamos a usar la fórmula frecuencia.
frecuencia, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, seleccionar dónde van a quedar todas nuestras frecuencias. Y segundo, tenemos que tener una base de comparación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos haciendo con intervalos o una tabla de frecuencias por intervalos, nuestro punto o nuestra referencia de asociación va a ser el límite superior de cada intervalo. Vamos a ver cómo se hace. Justo donde está seleccionado, la primera celda vamos a digitar igual, frecuencia, abro paréntesis y me pide datos. Seleccionamos nuestra matriz de datos, punto y coma, grupo. ¿Qué viene siendo el grupo? Los valores de referencia que vamos a tomar, para nuestro caso, el límite superior del intervalo. Cerramos y no damos Enter, sino Control Shift Enter. Si se dan cuenta, automáticamente me cuenta cuántos son los valores entre cada uno de los intervalos. Otra manera de hacerlo, que lo vamos a hacer aquí, es a partir de conteo de intervalos. Claramente, si yo voy a contar los valores que están entre menos 1.5 y menos 1.5, sabiendo que este es nuestro intervalo pequeño, pues yo simplemente le voy a decir contar punto sí, que me pide una conclusión, me pide el rango de mis datos, ubiquemos nuestros datos, y el criterio. Abro comillas para escribir mi criterio y voy a decir que sean menores estrictos a 1,75. Perdón, acá me falta el otro comillas y por eso no lo registra. Listo, con todos. Ahora, ¿cómo hacemos para el siguiente? Entonces vamos a analizar esto un poquito. Si yo tengo que encontrar los valores que están entre 3 y 6, pero no le puedo decir cuenta entre esos dos valores porque la función entre no está en Excel. La manera más sencilla de hacerla es la siguiente. Yo le puedo contar que me cuente hasta un número fijo. Yo le puedo pedir que me cuente todos los que sean menores a 6 y estaría cubriendo esta parte del intervalo hasta acá, hasta 6. Y ahora vamos a ponerlo con otro color. Y ahora yo le puedo pedir que me cuente los que sean menores a ¿quién? A 3. Si hago la resta entre estos dos valores, ya sé que justamente si a los de 6 le resto los de 3, me va a quedar solo los que están entre 3 y 6. Entonces justamente eso es lo que vamos a usar para Excel. Yo le voy a decir contar punto sí, que me pide una condición, muy parecido cuando hacemos programación normalita, entre este rango de datos. Y ahora el criterio le digo todos los que sean menores a mi límite superior, que en este caso es 4,75. Cierro y cierro, menos contar punto sí, de nuevo mi rango de datos, que es justamente el mismo. Y mi criterio va a ser los del límite inferior. Le digo menor o igual a 1,75. Cierro el criterio, cierro y listo. Si se dan cuenta, los cuenta igual, pero es un poco más tedioso que no usar la fórmula de frecuencia. Listo, voy a borrar esto un segundo. Frecuencia acumulada. ¿Cómo hacemos la frecuencia acumulada? Yo ya sé que mi primer valor es el anterior. Y este que está aquí es ¿quién? Justamente este más el siguiente de la frecuencia absoluta. Copiamos la fórmula y nos cuadra perfectamente. Ahora para la frecuencia relativa, pues ya sabemos que es cada uno de estos dividido sobre el total de nuestros datos, que son 30. Y la frecuencia relativa acumulada, que ya sabemos que es este valor, y para este va a ser este valor más el que sigue. ¿Listo? Acá sacamos nuestros totales.
pues usamos la función suma. Automáticamente, bueno, los x y no me interesa sumarlos, esto sí, y este también. Listo. Ahora para los demás valores que tenemos que calcular como promedio y demás, como son datos agrupados, sabemos que va a ser los x y por los f y. Simplemente les voy a decir, multiplíqueme esta celda por esta celda y lo tendré el primero. Copio, pego. Y ahora le digo a calcúleme la suma. Ahora para el y mi promedio va a ser igual a este sobre la cantidad de datos, que son 30. Listo. Ahora para la desviación sabemos que nos toca hacer ¿quién? A cada dato le resto el promedio y después lo voy a tener que multiplicar por la frecuencia de cada intervalo. Entonces esto no es más que decirle a este señor, le va a restar este señor y lo va a multiplicar después por la frecuencia. Si yo copio y pego, se van a dar cuenta que hay un problema. ¿Por qué? Porque acá me está corriendo la celda, ya lo estaba restando por el B28 que no hay nadie. ¿Cómo hago para fijar un valor? Simplemente me ubico sobre el valor que quiero fijar, lo selecciono y oprimo F4. Esos pesos me dicen que lo va a fijar. Si ahora copiamos, vamos a darnos cuenta que cambia automáticamente todo el valor, porque lo que está haciendo es cambiando todos y les está restando justamente el promedio. Si se dan cuenta, cada vez que me desplazo, el x y o el promedio es el que está quieto y los demás cambian. Hacemos la autosuma. Un error chiquito acá, recordemos que esto tenía que ir al cuadrado. Ahora sí, copiamos, autosuma, y la desviación no va a ser más que este señor dividido sobre 29. Listo. Y ya tenemos pues nuestros datos acá agrupados. Ahora bien, como